1. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Alguna vez usted ha dicho, ahora no pago los impuestos? No, ¿verdad que en todo lo que compramos pagamos impuestos? ¿Verdad que sí? Sí, amén. Amén, ahí va todo. Gloria sea al Señor. Amén. Estamos ahí. Leemos antifonalmente, lo leemos del 1 al verso 7. Gloria sea al Señor. Y vamos a meditar en esa porción de la palabra en esta preciosa madrugada, la cual son la 1 de la madrugada. Deme 5, tenemos 1 hora, gloria sea al Señor. A las 2:30 terminamos. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, honrando a nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Leamos despacio para que entendamos lo que el Señor nos habla. Lo leemos antifonalmente. Y nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, oiga, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oiga, vaya leyendo despacio. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace ¿qué? El bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Es vengador de quién? Es de Dios, aleluya. Mira, hermano, tengamos cuidado, gloria sea al Señor. Verso 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, oiga, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Todo junto, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Oramos al Señor. Ayúdeme a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su bendita palabra, Señor, la cual Dios de la gloria en esta preciosa madrugada, Señor, usted lo permite, Señor, leer, y así, Padre celestial, que sea usted hablando por medio de estos labios, Señor. Me quito yo de este lugar, Espíritu Santo, y entre usted, oh Dios de la gloria, tomar el control de esta palabra, la cual ahora, Dios de la gloria, será, Padre amado, compartida con su pueblo. Sea usted hablando conforme a la necesidad que hay, Señor, en su pueblo, Señor, y ayúdelo, Dios de la gloria, a poder, Padre amado, ser obediente y entender así, Padre celestial, que la autoridad ha sido puesta de parte suya, Señor. Sea usted, Dios de la gloria, ministrando a su pueblo conforme a la necesidad que hay en cada uno de los corazones. Tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y hable usted, Espíritu Santo, porque yo no tengo nada que darle a su pueblo. Sea usted hablando en esta madrugada. Quite todo perturbo, todo sueño, Señor, y todo estorbo, Señor, en el nombre de Jesús, y venga bendiciendo a su pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Se reprende todo principado, gobernante de las tinieblas, y sea sujeto ahora durante su palabra esté siendo predicada, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Gloria sea al Señor. Tome su asiento por unos 45 minutos. Gloria sea al Señor. Estamos en 1 hora. Bendito sea el Señor. El tiempo se va volando, hermano. Gloria sea al Señor. Pero ya dimos inicio a la vigilia a como a las 11, gloria sea al Señor, entonces estamos bien. Normalmente una vigilia se compone de ¿cuántas horas, sabe? De 3 horas, ¿va? Gloria sea al Señor. Entonces ya tuvimos la primera vigilia, primero inicio a las 7 y terminamos a las 10, entonces ya damos, gloria sea al Señor. Vamos a llegar casi a lo que es la tercera vigilia, gloria sea al Señor. Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Entonces les exponía algo al principio, y ese pensamiento sobre cada uno de nosotros, los cuales
¿De qué manera usted opina o piensa de los presidentes actuales en el mundo? Cada uno de los presidentes, los cuales están ejerciendo un puesto muy alto, y el puesto mayor viene siendo por el presidente ocupado. Ya no hay más, que me entiende, después del presidente no hay nada más, él es la máxima autoridad, bendito sea el Señor. Pero cada una de esas autoridades vienen siendo establecidas y puestas de parte de Dios. Amén. Como la máxima autoridad en la iglesia viene siendo ¿quién? El pastor, ¿va? Sí, amén. Pero muchas veces nosotros no respetamos a nuestros pastores. Va a decir usted. Amén. Sucede así. Y no es porque, ¿me entiende? Porque realmente nosotros merezcamos el respeto, sino si usted dice respetar a Dios y amar a Dios, tenemos que respetar a nuestros mayores. ¿Verdad que sí? Ahora bien, muchas veces nosotros guardamos, o sea, decimos, no lo respeto porque él no me entiende, no va a respetar. Entonces, pero sabe que cada quien va a entregar cuenta en aquel día. Amén. Ahora bien, cuando se pone a alguien como encargado vamos a poner el cargo el cual tiene cada uno de los presidentes, presidenta, dama, presidente, caballero, o sea, las damas tienen que estar guardándole respeto ¿a quién? A esa máxima autoridad que ha sido puesta. Ahora bien, la presidenta dama tiene, gloria sea al Señor, que respetar, o sea, está sobre, no puede estar sobre del pastor, ni tampoco el presidente puede estar sobre el pastor. Tiene que estar sujeto bajo la autoridad que el Señor ha puesto. ¿A dónde? En la iglesia. Amén. Entonces vemos de que muchas veces nosotros ignoramos la autoridad que Dios ha puesto en las iglesias. Y muchas veces no respetamos. Y yo siempre le digo, cuando usted va a salir de la iglesia donde usted pertenece, tiene que pedirle permiso a la autoridad mayor, a su pastor. Tiene que saber a dónde usted anda. ¿Verdad que sí? Tiene que hablarle. Pero muchas veces nosotros, ¿me entiende?, ignoramos todo eso. ¿Verdad que sí? Sí. Aleluya, yo viene. Gloria sea al Señor. Pero vamos a entrar en la palabra ahora. Sométete a tus mayores. Y el problema del cual tenemos ahora, que nadie se quiere someter, nadie quiere, ¿me entiende?, humillarse, nadie quiere someterse a la autoridad. En cada, gloria sea al Señor, en cada organismo como la presidencia tiene, ¿me entiende?, la máxima autoridad, que viene siendo el presidente, pero hay un cuerpo de un gabinete, ¿me entiende?, y de ahí viene, ¿me entiende?, como en el ejército también, hay alguien quien está sobre ¿me entiende?, de cada uno de aquellos, como el capitán viene siendo lo que viene mandando ¿cómo se llama? El coronel, pero sobre eso está el capitán, ¿me entiende? Entonces, que no puede sobrepasar la autoridad de él. Amén. Y se tiene que sujetar a eso. A lo que él diga es lo que tiene que hacer. Entonces, como los pastores, nosotros no lo mandamos solos, sino que tenemos la máxima autoridad y el máximo capitán es Cristo Jesús. Amén. Entonces se tiene que hacer lo que Él manda, y lo que Él, ¿me entiende?, manda por medio de su palabra. Tenemos que sujetarlo a esta palabra y no tenemos que sobrepasarlo por la autoridad. Ahora bien, hay muchos los cuales están haciendo las cosas mal, y cuando hacen las cosas mal nosotros no podemos criticarlo. Dirá, porque un día esta persona va a entregar cuenta delante de Dios, y cada cosa la cual esté haciendo mal, ¿me entiende?, él va a entregar cuenta delante de Dios. Pero nosotros, ¿me entiende?, como puesto en parte de Dios, nosotros tenemos que sujetarlos a esa autoridad, pero cada quien va a entregar cuenta en aquel día. Ahora bien, encontramos a alguien para lo que usted no se debe de sujetar, bendito sea el Señor, en las autoridades. Vamos a poner claro esto. Viene siendo como para cuando sí, vamos a ver, se levanta el presidente Donald Trump ahora mismo poniendo leyes, ¿me entiende?, como diciendo, pues, vamos a ver una ley de la cual no debemos de adorar a Dios, ¿me entiende?, libremente. Ahora bien, y todo aquel que encuentre adorando a Dios, haciendo vigilia en las noches, porque están faltando al respeto a los que están durmiendo al lado del edificio que está durmiendo,
Viene el presidente y pone esas leyes, nosotros tenemos que sujetarlos a todo eso, porque la autoridad es la máxima autoridad. Ahora bien, ¿qué fue lo que Daniel hizo? Sabemos de que por mandato de Nabucodonosor fue, ¿me entiende?, ordenado de que fue hecho una estatua muy grande, ¿me entiende?, de bronce, y por mandato del rey tenían que doblegarse delante de esa estatua, y todo aquel que no se doblegase al escuchar el sonido del, ¿me entiende?, de ciertos instrumentos, iba a ser, ¿me entiende?, castigado. Amén. Sí, el castigo no iba a ser cualquiera. Pero Daniel entonces ahí se mantuvo, ¿me entiende?, con su fe puesta en Dios y no se doblegó delante, ¿me entiende?, la imagen la cual voy a hacer. Entonces ahí es donde tenemos que ver, ahí está la diferencia. Entonces nosotros no debemos de doblegarlos a eso, a algo lo cual vaya en contra de nuestra fe. Pero de ahí a todas las autoridades, ¿me entiende?, de ahí son puestas de parte de Dios. Vamos a ver, usted encuentra un policía corrupto, ¿y cuántos policías corruptos me he encontrado? Presidentes corruptos, comenzando de la presidencia, son corruptos. Y vamos a ver, ¿usted cree que cuando son encontrados culpables por medio de los magistrados, las leyes, las autoridades son castigados aquí en esta tierra? Pero ahora bien, dirá usted, el presidente Salinas de Gortari salió y robó tanto. ¿Usted cree que Dios ha pasado en alto todo eso? Toda esa cuenta la tiene. Y Él va a entregar cuentas un día. Ahora bien, muchos hablaron mal de Él. ¿A dónde está ese hombre? Está perdido con tanto millón que, ¿me entiende?, tiene por ahí. Amén. Pero un día va a rendir cuenta delante de Dios. Amén. Vemos lo que la misma palabra los enseña y dice: sométase toda persona, dice, a las autoridades superiores, porque no hay, dice, autoridad sino pues de parte de quién, de Dios. Y es lo que sucede, que no todos los queremos someter, ¿verdad? Todos queremos estar, ¿me entiendes?, sobre de otro, y no podemos. Ahora bien, cuando tiene la autoridad, Dios nos lo ha dado la autoridad para que vayamos, ¿me entiendes?, aplastemos a otro. Amén. Se tiene que hacer en el orden en el cual, gloria sea al Señor, el Señor demanda de cada uno. Amén. Hay quienes ocupan la autoridad porque tengo la autoridad, ¿me entiende? Yo soy la máxima autoridad y puedo humillar a cualquiera. No podemos humillar a nadie. Amén. Tenemos que guardarlos ese respeto. Mire lo que dice: porque no hay, dice, autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿el qué?, establecidas. O sea, establecidas de parte de Dios. Sea, ¿me entiende?, potestades y principados, todo está bajo o sea, Dios tiene el control de cada uno de ellos. ¿Usted cree que del espíritu la misma muerte, ¿me entiende?, está sujeta? Él no puede venir y quitarle la vida a un siervo de Dios durante Dios no se lo permita. Amén, así es. Amén. El mismo Señor reprenda al diablo en esta madrugada. Pero, ¿me entiende?, Él tiene que ir delante de Dios y presentarse delante de Dios para pedir permiso, para poder, ¿me entiende?, gloria sea al Señor, ¿me entiende?, ir a usted, ¿me entiende?, y ponerlo en enfermedad. Amén. Cuando encontramos al siervo Job, gloria sea al Señor, ¿quién fue el que se presentó delante de Jehová Dios? El mismo enemigo. Y le dijo: a ver, préstamelo. Respeta la autoridad de Dios, ¿sí o no? Sí. Está sujeto. Ahora bien, ¿quiénes somos? Muchas veces nosotros somos los que, ¿me entiendes?, fallamos en este punto, que no los queremos sujetar y decimos: oh, ¿me entiendes?, no los queremos sujetar, nuestros mayores. Muchas veces vemos de menos, ¿me entiendes?, a nuestros mayores. Tenemos que sujetarlos en todo. No podemos hacer lo que nosotros queremos, tenemos que sujetarlos a la autoridad. Si, ¿me entiendes?, si el Señor, gloria sea al Señor, mismo se sujetó, ¿me entiendes?, a las autoridades, cumplió con sus impuestos, ¿sí o no? Sí. Vamos a ver eso al final. Si cumplió con todo eso, entonces, ¿me entiende?, lo mismo les enseñaba a sus discípulos. Entonces, usted y yo somos discípulos de Él, ¿sí o no? Sí. Amén. Entonces tenemos que sujetarlos también, gloria sea al Señor, a la autoridad. Amén.
Vemos lo que dice en Tito capítulo 3, verso 1, 3:1. Le dice, recuérdales, porque muchas veces como que se los olvida, ¿va? Es necesario que los estén recordando, ¿va? Te recuerdo, hombre, que te sujetes. Mira qué dice acá. Recuérdales que se sujeten a quienes, a los gobernantes y autoridades, y que obedezcan. Oiga, que estén dispuestos a toda buena, ¿qué está diciendo? Buena obra. A toda buena obra. Claro que lo malo que ellos le digan, usted no va a ir a hacer lo malo. ¿Verdad que no? Porque ¿qué era lo que Nabucodonosor estaba haciendo? ¿Verdad que sí? Estaba haciendo una imagen. Delante de no deberíamos doblar rodillas delante, usted sabe. Pero nosotros muchas veces, ¿me entiende? Ahora en estos tiempos festivos, vamos y doblamos rodillas delante del árbol. Aleluya. Alaba a Dios si puede. Glorioso Dios. Aleluya. ¿Verdad que sí? Suceden tantas cosas, hermano. Suceden tantas cosas ahora mismo. Nosotros criticamos a los idólatras, decimos que creemos que los idólatras son todos aquellos que van y, ¿me entiende? Y doblan rodillas delante de una imagen, pero muchas veces nosotros tenemos ídolos en nuestros corazones. Sí. Y ni cuenta los damos. ¿Verdad que sí? Idolatramos también nuestro propio cuerpo. Sí. ¿Verdad que sí? No, yo no me someto en ayuno porque el Señor dijo que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sí. ¿Entiendes? Sí, porque es templo y morada del Espíritu Santo, pero qué manera, ¿me entiendes? Lo agarramos a nuestra conveniencia. Sí. ¿Ya que sí? Amén. Entonces, para las cosas que no debemos nosotros, gloria sea, someterlos a ellos, es cuando, ¿me entiende? Le vienen y le dicen, bueno, vamos a, como Daniel no se sometió a la orden del rey, aunque sabía de que había sentencia de muerte y que la máxima autoridad ahí era quien, el rey, y que era por un decreto del rey, y lo que el rey decretaba se tenía que cumplir, ¿verdad? Ahora lo que el presidente dice, mire hermano, cada año nosotros no vamos al DMV, pero si va al DMV cada año, usted ahora, terminando este año, si vamos al DMV, busca el libro de manejo, de exámenes, cada año son, no sé cuántas son las leyes, pero hay muchas leyes las cuales son cambiadas, aún en la de tránsito, y muchas veces nosotros infrangimos la ley porque, ¿me entiendes? Ignoramos las leyes que son cambiadas cada año. ¿Verdad que sí? Y allá cuando los detienen, ¿me entienden? Nosotros que estamos peleando, o sea, justificándolos injustamente. ¿Y cómo podemos nosotros decirle, mira, esto es legal, pero cómo, ¿me entiendes? Mira el libro mira la ley. Sí. Sabemos que pasarlos un semáforo en rojo, es peligro de muerte. Sabemos que no hacer un stop completamente tampoco, por eso también, ¿me entiendes? Los dan un ticket. Y respetamos eso, ¿va? Muchas veces no lo respetamos, como lo dije al principio, ignoramos todo eso. No es que lo ignoremos, sino que como que, ¿me entiendes? Así también lo mismo está pasando en la iglesia, no queremos sujetarlos a nuestros mayores. Amén. Y oigan lo que la palabra misma los aconseja. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. ¿Está conmigo? Amén. Quiero que vaya a la Biblia, gloria sea al Señor, para que después no diga, es que el pastor está hablando nomás por hablar. Por causa de quien está diciendo, del Señor someteos a que a toda institución humana, ya sea al rey, como a quien, a su superior. Amén. Ya los gobernantes como por él enviados para castigo, dice, de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Cuando usted hace bien, va que lo elogian por el bien que hace. ¿A que sí? Sí. Pero el que hace el mal, ¿a dónde lo meten? En la cárcel.
¿Será injusta la ley? No. No. Amén. Entonces va que no es injusta la ley. Aleluya. Entonces si nosotros lo mantenemos en desobediencia, ¿será que en aquel día vamos a poderlo justificar delante de Dios? Entonces no va a poder haber justificación. ¿Será que alguien, bueno, recuerdo yo que las veces que estuve en la cárcel, de las veces que me metieron a la cárcel, yo quería justificarme y sabía de que era culpable y venía un abogado, porque no teníamos para pagar abogado y la mayoría, si no tiene usted para pagar un abogado, le dice, usted puede permanecer en silencio, y si no tiene para pagar un abogado en la corte, en la misma corte le proporciona un abogado. Todos, tienen derecho a un abogado. Ahora el abogado que le ponen ahí es de ellos mismos, y ese abogado le dice, ¿cómo usted se declara? Le pregunta, y muchos dicen, inocente. Y la mayoría se declara inocente. Hasta él le dice, bueno, hasta que no prueben lo contrario. Ahora bien, le dice, mire, si usted se hace cargo y toma los cargos, le van a bajar su castigo. Y muchos, ¿me entienden? Dicen, yo no quiero estar mucho tiempo en la cárcel. Entonces, con eso, ¿me entienden? Pero hay muchos que dicen, voy a pelear, porque sabe que es inocente. Pero hay muchos que, ¿me entienden? Sabiendo que son culpables y están peleando ahí. Y al final, ¿quién sale ganando? La ley. ¿Verdad que sí? Y son metidos en la cárcel y tienen que pagar con cárcel el castigo. ¿Será que, no es justo lo que están haciendo los jueces? Sí están actuando justamente, en que hay jueces que son injustos. Y ahora, ¿me entiende? Ahora encontramos desde la autoridad mayor, aún los mismos presidentes, ¿me entiende? Hacen cosas debajo de la mesa y hacen tantas cosas las cuales ustedes y yo nos damos cuenta. Amén. Entonces, hay tanta corrupción ahora mismo, gloria sea al Señor, pero ¿será que por eso no han sido puestos de parte de Dios? Dios tiene el control en todo eso. Y nosotros tenemos que respetarlos a ellos. Amén. Entonces tenemos que guardar respeto a las máximas autoridades que han sido establecidas y puestas ¿por quién? Por Dios. Bendito sea el Señor. Avanzamos para que no se me vaya a dormir. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 11. ¿Está conmigo? Capítulo 19, verso 11. Vaya a la Biblia para que después no diga, no, el pastor a ver de qué está hablando. 19, 11. Respondiendo Jesús, dice, ninguna autoridad, dice, tendrías contra mí si no te fuese dada, ¿de dónde? De arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. O sea, mire, ¿quién es la máxima autoridad sobre todo el mundo? Es Dios. Amén. Jesús mismo fue enviado, ¿me entiende? De parte de Dios, porque de tal manera envió Dios al mundo. O sea, ¿quién envió a Jesús al mundo? Fue Dios Padre. Ahora bien, el Hijo vino sujeto en cada uno, gloria sea al Señor, de lo que había sido establecido de parte del Padre. Lo que el Padre me ha dicho que haga, eso es lo que hago, decía el mismo Jesús. Estaba todo el tiempo, todo el 100% sujeto a lo que el Padre le había enviado a hacer. Aleluya. Y ahora se le manda a hacer algo a ciertas personas, ¿me entiende? Ignoran lo que se les manda a hacer y quieren hacer las cosas a su manera. Aleluya. Pero en aquel día, ¿me entiende? No, sí. En aquel día van a haber muchas sorpresas, hermano. Amén. Entonces la iglesia tiene que aprender, ¿me entiende? Tenemos que aprender a ser sujetos. Amén. Ignoramos. Amén. ¿Estamos entendiendo?
Si Jesús mismo se sujetó, entonces nosotros también tenemos que sujetarlos a las máximas autoridades que son puestas no por el hombre, sino por Dios. Vamos a ir, gloria sea al Señor, a Daniel, capítulo 2, verso 21. ¿Sí está conmigo? Daniel. Si se me duerme, me avisa. 2:21. Mire, él muda, dice, los tiempos y las edades. Quita, dice, reyes y pone reyes. La sabiduría a los sabios, perdón, da sabiduría a los sabios y la ciencia ¿a quiénes? A los entendidos. Mire, entonces, ¿quién es el que da? ¿Quién es el que pone? ¿Quién es el que quita? Ahora bien, este presidente, el cual ahora mismo tenemos, un presidente, no estamos hablando de política, pero estoy poniendo esto, un presidente el cual tiene mucha influencia, muchas riquezas y tiene tantos bienes y todo lo que tiene. Y por eso es que más que me entiende que todo él está ocupando un lugar ahí, pero no sobre todo, no es por lo que él tiene, sino porque Dios mismo le ha permitido, porque Dios lo está usando, es una pieza la cual el Señor está usando para que se cumpla lo que es, lo entiende, la palabra profética. Amén. Y muchos de nosotros estamos en contra de eso, entonces es estar en contra de la palabra de Dios. Si Dios mismo lo ha puesto, entonces Él es quien quita reyes y pone reyes, ¿me entiende? Por eso es que usted ahora mismo, gloria sea al Señor, ve, hay ministerios los cuales han sido bendecidos de parte de Dios y han estado en un tiempo, ¿me entiende?, con una bendición grande. ¿Por qué? Porque han estado sujetos a la autoridad mayor de parte de Dios, bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros ignoramos esa autoridad mayor, hermano, aleluya, se los quita, se les puede quitar el ministerio, pero hay ministerios los cuales ya no florecen. Tenemos que estar, ¿me entiende?, tenemos que sujetarlos a esa palabra. Amén. Y tenemos que tener cuidado en eso. Mientras yo leí esto decía, ay Señor, y mientras estaba orando por esta palabra, ay Señor, ayúdalos, porque realmente hay muchos que ya cuando estamos, ya están en la cima, ¿me entiendes?, se olvidan quién los ha puesto. Y que necesitamos mantenerlos siempre sujetos a la autoridad mayor que es dada de parte de Dios. Y a no olvidar lo que Él ha sido, que nos ha puesto, Él ha sido que nos ha bendecido grandemente, y que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, sino que es de Él. Y que nosotros nomás somos trabajadores. Nomás somos siervos. Amén, siervo inútil. Y me acuerdo de mensaje, hermana Marisela, que dice, polvo somos nada más. Amén, somos barro nada más. Pero lo que sucede es que llega muchas veces, ¿me entiende?, la arrogancia, como Nabucodonosor. ¿Por qué fue que fue a comer zacate y a dormir con las bestias del campo? Porque cuando ya estaba, ¿me entiende?, con aquello de, oh, ¿quién como yo? No le vaya a pasar las del sapo. Ya, bueno, algunos saben las del sapo, por eso se ríen. ¿Quién como yo, digo? ¿Y qué si más se le olvidó que, porque me entiende, las palomitas eran que iban haciendo el trabajo con ese gran peso del sapo? Y levantó las manos y dijo, ¿quién como yo? Y va para abajo. Mantengámoslo humildes, hermano. Y con esto no le quiero decir de que usted va a venir andrajosamente vestido. No, la humildad se lleva por donde, por dentro. Ahí se refleja afuera. Usted puede andar bien vestido, ¿me entiende? No es pecado, no es rebeldía y nada de eso. Amén. Pero tiene que ser humilde. ¿De qué? De corazón. Amén. Pero hay muchos que reflejan una humildad por fuera, ¿me entiende? Todos andan así, todos humildes y que no rompen una taza, pero en su casa rompen la vajilla completa. Mostramos una santidad ficticia. Alaba a Dios si puede. Y no lo sujetamos a la autoridad. Aquí vamos con las esposas y vamos a hablar de los hombres primeramente. Los hombres tienen que estar sujetos
A Dios primeramente. Y la mujer, ¿me entiende? Como la mujer tiene que estar sujeta a quién, a la autoridad, que viene siendo la máxima autoridad en el hogar, viene siendo quién. El varón. Amén, sobre la mujer. Aleluya. Pero ahora, no, entonces me entienden, no es que sujetar, hermano. ¿Y cómo queremos enseñarle a nuestros hijos que se sujeten? Pues, aleluya. Así es lo que ven, ¿me entienden? Los que ven a ver a nuestros hijos es lo que hacen. Entonces, ¿qué consejo le está dando a su hija? Que cuando se case le rompa los guacales en la cabeza al esposo. A que lo mande acá. No. Amén. Usted tiene que atender al esposo lo máximo. Aleluya. Gracias a Dios por mi esposa. Dios la bendiga. Amén. Ahora bien, gracias a Dios porque Dios me entiende, gloria sea al Señor, los ha guardado y ha mantenido ese matrimonio estable. Pero yo oro por ese matrimonio y oro, me entiende, por mi esposa, porque cuántos matrimonios ahora mismo, me entiende, están destruidos y separados, y unos que no, me entiende, están ahí por separarse, y muchos, hay tanta gente la cual habla, hermanos, nosotros vimos llamadas de matrimonio, los cuales, me entiende, están, y aún, oiga, hermano, o sea, o sea, a mí me da tristeza que no es en el mundo, no es aquello, porque, ¿me entiende? Sino que en el mismo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la esposa pone, o sea, la separación. ¿Por qué se separan? No, porque, y sabe usted, cuando nos damos cuenta por qué se separan, porque no se quiere sujetar la mujer a la autoridad. Amén. Entonces, y el hombre también, porque está haciendo uso, está usando mal la autoridad que Dios le ha dado. Amén. Entonces, ¿me entiende? Entonces no, o sea, no quieren compartir. Entonces, si el hombre, ¿me entiende? Es el que trabaja, entonces es el que tiene que traer, ¿me entiende? El sustento, pero ahora le dice, si no, o sea, la mujer también es la que, al contrario, la mujer es la que tiene que pagar la renta y el hombre tiene que estar tranquilo en la casa. Ahora mandan a la mujer a trabajar y el hombre está, ¿me entiende?, de babysitter en la casa. Alaba a Dios si puede. Entonces las cosas se están volteando. ¿Quién es la máxima autoridad? Sobre todo es Dios, y nosotros, gloria sea al Señor, ¿me entiende? Luego es el hombre en la tierra, gloria sea al Señor, pero en el hogar, bendito es la autoridad, la máxima autoridad del hombre. Pero ahora están volteadas las cosas. ¿Y qué sucede cuando, si la Biblia establece que el hombre, entonces qué sucede en esos matrimonios de lesbianas? ¿Ah? ¿Qué sucede cuando hay dos machos, me entiendes? Con dos espíritus inmundos ahí que están manipulando esos cuerpos. ¿Qué sucede cuando hay arrogancia en aquella persona, me entiendes? Cuando hay, o sea, en aquella persona que dice, no, yo soy aquí la máxima autoridad. Y hay mujeres que actúan así. Entonces, hermano, tenemos que, ¿me entiendes?, que humillarlos. Aleluya. Mira, hermano, como ministros nosotros tenemos que estar humillados delante de Dios, porque Él es la máxima autoridad. Y yo creo que se están riendo las damas, yo no sé qué es lo que pasa por ahí, pero yo creo que el Señor está echando limón en la herida. Aleluya. Y si le está cayendo limón en la herida, pues diga, au. Dios es bueno. Entonces lo que está pasando en la iglesia, mire, hermano, por eso es que no hay sujeción, ¿me entiendes? Se le manda a decir algo, el pastor dice algo y luego de repente se levanta uno y no, que no es así, que no es así. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que opinar? Cuando se da una orden se tiene que cumplir en el ejército. Amén, es lo que hace, gloria sea al Señor. No se revocan las órdenes que son dadas. Mire, si lo mandaban a matar, tenía que matar. Vamos a ver, ¿quién fue el rey, gloria sea al Señor, que se le dio orden que acabara con todos, con toda la de la tribu, esa tribu maligna? Y Saúl, ¿va? Y de repente llega él, ¿me entiende? Y dice, no, es que mira, y llegó el profeta y le dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué? No, es que, ¿me entiende?
guardamos esto y guardamos, le perdonamos la vida a este y este y este. Y tomamos los animales. Y había guardado los animalitos ¿para qué? Para comer. Pero si la orden había sido de parte de Dios, o sea, de la máxima autoridad, la cual había sido dada de parte de Dios, le había revelado al profeta, el profeta le había dado la orden de parte de Dios porque era quien hablaba, ¿me entiendes? Y sabe que cuando Dios habla, muchas veces el Señor los ha hablado y de repente viene el Señor y dice, me pone, hay que someter al pueblo en 3 días de ayuno. Luego vienen otros 21 días y luego hay unos que se ponen, ¿me entiende?, a opinar y dicen, no, este pastor, ¿me entiende? No diga nada. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero guarde silencio. Amén. Alaba a Dios si puede. Si no lo va a hacer, usted no haga nada, gloria sea al Señor, pero tampoco me desanime al que lo quiere hacer. Porque muchos somos buenos para eso, ¿me entiende? Denle el aplauso fuerte al Señor, ¿me entiende? Gloria sea al Señor. Eso es lo que sucede muchas veces, bendito sea el Señor. Amén. Y eso es lo que sucede. ¿Pero por qué? Porque no queremos sujetarlo a la máxima autoridad. Amén. No decían, mire hermano, de repente llegaban, todos vinieron de repente a donde estábamos antes. Y llegó esta persona y comenzó, ¿me entiende? De repente yo estaba por allá y a la hora de los tiempos, por eso les pido a los que están dirigiendo, que están presidiendo, que tengan cuidado con eso. Porque de repente pasó que la persona, ¿me entiende? Y comenzó a hablar y sabe, esta persona comenzó a hablar sobre eso o sea, él no estaba sujeto. Cuando yo le pregunté, bueno, venga para acá, le digo, ¿usted quién es su pastor? Y dice, mi pastor está ahí arriba, me dice. Y le digo, ¿quién es su pastor? ¿De qué iglesia usted viene? Y dice, no, mi pastor está arriba. Dice, yo no tengo pastor aquí en esta tierra. Amén. Y los pastores, o sea, la autoridad fue puesta de parte de ¿quién? De parte de Dios. Si aún los aviones tienen un aeropuerto, ¿a dónde qué? ¿A dónde aterrizan, va? Y tienen una base. Entonces, ¿cómo es que usted va a andar, me entiende, como evangelista por ahí sin tener un lugar? O sea, usted tiene que salir de un lugar, tener una cobertura, ¿me entiende? Amén. Entonces usted tiene que tener un pastor también, gloria sea al Señor, el quien, me entiende, a la hora de que usted lo detienen por una infracción ahí, ¿me entiende? Usted diga, yo me congrego en tal iglesia. Pero si usted está seguro de que no ha cometido la infracción, pero si usted lo encontraron robando y después va a decir, me encontraron robando, mire, aquí tenemos a la oveja fulana de tal y le encontramos robando allá en un banco. Santo Dios. Hay quienes, me entienden, no tienen vergüenza y todavía se defienden. No. Aleluya. No, hermano, tenemos que tener cuidado. Amén. Y esta persona de repente, ¿me entiende? Comenzó con eso. Entonces cuando comenzó con eso le digo yo, bueno, y le puse, bueno, si usted no se sujeta a ningún hombre aquí en esta tierra, ¿cómo dice usted que está sujeto a Dios? Amén. Cuando la palabra misma lo dice que tenemos que estar sujetas a nuestras autoridades. Y lo llevo a la palabra y dice, no, pero es que mi pastor es Cristo, dice. Y le digo yo, no, pero usted está equivocado. Y comenzó, ¿me entiende?, a poner, ¿me entiende?, sus puntos y comenzó, le digo yo, ¿sabe qué? Y en el momento del Espíritu Santo necesitamos tener el don de discernimiento, ¿me entiende? Ni el don de sospecha, yo sospecho que y de repente comencé a sentir aquello, porque se siente una vibra, se siente algo, hermano, aleluya, contrario en el momento que usted habla con una persona, ¿me entiende?, la cual está erróneamente como aquellos que tienen cuando usted habla con un testigo de Jehová o con otra persona, la cual, ¿me entiende?, comienza ellos todo el tiempo, lo que comienza, ¿me entiende?, a contradecir la palabra. Usted no está para pelear eso, ¿me entiende? Nunca se ponga a pelear con esa persona. Es mejor, ¿me entiende? ¿Viste? Sí. Amén. En el momento sentí yo aquello, dije yo, esto no viene de parte de Dios. La persona se puso, ¿me entiende?, y luego se puso grosera.
y se puso a hablar y comenzó a hablar con otro hermano y comenzó a hablar con otro y con otro hermano. Por eso le digo, hermano, tenga cuidado usted. Amén. ¿Con quién se está metiendo? O sea, se conoce lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿me entiende? El mismo Espíritu da testimonio ¿de quién? De nosotros. Amén, gloria sea al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces vemos que Daniel dice aquí, él muda, dice, los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da, dice, la sabiduría ¿a quiénes? A los sabios. Y la ciencia a los entendidos. O sea, si alguien está falto de sabiduría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios. ¿Ya que quién se la tenemos que pedir? A Dios. Pues se va a ir a pedirle sabiduría al presidente blanco que tenemos. Ay, Dios. Ay, Dios santo. Padre. Tenemos que tener cuidado, hermano. Gloria sea al Señor. Ahora bien, regresemos a Romanos para que avancemos rápido porque ya se va llegando la hora. Dios es bueno. Romanos capítulo 13. Ahora vemos que todas las autoridades son establecidas y puestas por Dios. ¿Estamos claros en eso? Y Él pone reyes y quita reyes. Amén. Entonces, si usted ve que este presidente lo destronan, lo sacan, ¿me entiende? Porque Dios permite, pero lo han querido sacar, pero no han podido. Y no van a poder, si no es de parte de Dios. Amén. Si Dios no lo permite. De modo, dice el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios, resiste. ¿A quién dice? A Dios, por Dios resiste. Y los que resisten acarrean, ¿qué es lo que acarrean? Condenación, oiga, para sí mismo. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos siendo rebeldes con la autoridad que Dios ha puesto, ¿qué es lo que estamos acarreando? Amén. Entonces, no seamos rebeldes con nuestros pastores, con la autoridad máxima que Dios ha puesto, hombre. ¿Me está entendiendo? Y hay muchos que estamos ahí que yo no me puedo. No. Si me entiende, va a entregar cuentas un día. Te manténgase ahí sujeto. Amén. ¿Verdad que sí? Sujeto ahí. De repente le ponen disciplina, pues cumpla con la disciplina que le han puesto. ¿Verdad que sí? Yo testifico de algo lo cual pasó en mi vida. Y recuerdo que yo estaba ahí, ¿me entiendes? O sea, yo no podía estar sentado, yo que todo el tiempo me ha costado estar actuando, haciendo, ¿me entiendes? Trabajando en la obra. Y de repente me dice, tiene que sentarte por 3 meses. Allí tuve que estar sentado por 3 meses, sujeto ahí. Aleluya. Y hermano, y todos esos procesos el Señor los ha hecho pasar. Ahora bien, le digo, Señor, esto es tu voluntad, esa es mi voluntad, me dijo el Señor. Y ya después le digo, Señor, ¿y ahora qué? Ahora vas a hacer lo que yo te diga que haga. Y él, ¿me entiende? Tenemos que obedecer a Dios primeramente, pero también tenemos que sujetarlos a nuestras autoridades. Y hay muchos, gloria sea al Señor, los cuales tienen una opinión diferente de uno, pero muchas veces no saben, ¿me entiende? Realmente qué es lo que ha pasado a aquella persona. Amén. Y le digo, Señor, me sujeto. Dice, sujétate. Ahora vas a actuar. Amén. Mantenerlos en esa obediencia, hermano, trae bendición. Pero sabe usted que hay gente la cual nunca trae bendición. O sea, todo el tiempo anda, ¿me entiende? Bajo esa maldición, porque es lo que trae maldición cuando nosotros desobedecemos. Aquel que anda desobedeciendo la ley anda todo el tiempo, ¿qué es lo que anda haciendo? Escondiéndose. ¿Ya que sí? No. Pero cuando usted sale, gloria sea al Señor, con la bendición de su pastor, y me da gusto de nuestra hermana, gloria sea al Señor, se me va el nombre, Gloria, ¿va? Hermana Gloria, la cual viene desde Virginia, viene ella. Y mire, ha estado ella, gloria sea al Señor, ¿me entiende? Viene y dice, pastor, yo traigo una carta de parte de mi pastor.
Amén, mire, trae una carta, gloria a Dios, que su pastor se prestó eso, ¿me entiende? Y ella salió con esa carta, ¿por qué? Porque ella está sujeta y creo que ella sabe, y creo que le ha de hablar a su pastor, ¿me entiende? ¿A dónde está? Amén. Y dice, pues me gustó, o sea, le gustó aquí, gloria sea al Señor, y durante ha estado aquí, ella aquí ha estado sujeta. Yo no sé cuándo regresa, esta semana que viene, regresa de nuevo ya para allá. Pero me entiende, pero ahí ha estado ella, escuchando palabras de Dios. ¿Y por qué le ha gustado aquí? Porque aquí es donde el Espíritu Santo la ha traído, gloria sea al Señor, porque está escuchando palabras de Dios, bendito sea el Señor. Hay gente que no le gusta cuando viene palabra de, ¿me entiende?, de amonestación y dice, quiero salir huyendo, y el rebelde que nunca se sujeta. Sí. Amén, gloria a Dios. Queremos siempre hacer nuestra voluntad, pero no es que hagamos nuestra voluntad, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. Verso, bendito sea el Señor. Verso 3. Porque los magistrados, dice, están, dice, para infundir temor al que hace que el bien, al que hace el bien, sino al malo, oiga. O sea, quieres pues, dice, no tener la autoridad, haz que, dice, lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Es que sí? ¿Verdad que muchos son premiados cuando se portan bien? ¿Verdad que reciben alabanza, ¿me entiendes? Los premian. Pero aquel que se porta mal, aún en las cárceles, hermano, cuando llega uno a la cárcel le tiene que sujetar a las leyes que hay de donde. Mi hermano Iván ha estado en la cárcel, en las prisiones, y ahí se tiene que sujetar a las leyes que son puestas ahí, y luego después de las leyes que son puestas ahí, ¿me entiende? Usted se tiene que sujetar a los grupos, diferentes grupos étnicos que hay ahí, que ¿me entiende? Usted se tiene que reunir. Mire, hay cierta sección para que coman los sureños, los paisas, y o sea, hay tanto, ¿me entiende? Los morenos, los blancos. Entonces, y de ahí, mire, esas mesas que están ahí son tantas mesas para el grupo, para los blancos, para los americanos, tantas mesas para los morenos, tantas mesas para los latinos, y usted no puede sentarse a comer en la mesa que no le pertenece a usted. Tiene que respetar eso. Sí, así es. Sí. Y ahí se sujeta. Pero acá afuera nosotros queremos, ¿me entiende?, hacer nuestra voluntad. Amén. Bendito sea el Señor. Que el Señor los agarre confesados, decía una viejita por ahí. Que el Señor los ayude. Dijo el hermano Canario el otro día. Sí. Porque decimos vamos al cielo, ¿me entiendes? Pero en esa rebeldía, sin sujetarlos aquí, aleluya. No se puede. Hermano, tenemos que tener cuidado con esto. Así es. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 14. Hermana Norvia, no se me ha dormido, ¿eh? Entonces léame esa palabra, por favor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2:14. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aleluya. Oiga. ¿Alabanza para quiénes? Para los que hacen Bien. el bien. Usted ve a esos gobernadores. Amén. Esos gobernantes, hermanos, ¿qué es lo que hacen? ¿A dónde es que puesta todavía, o sea, la ley, a dónde es que castigan? En Texas, ¿va? Donde como ejecutan a los que, ¿me entiende? Hay pena de muerte. Amén. ¿Se imagina usted? Ahí están cumpliendo con lo que dice, ¿me entiende? Dice, ojo por ojo, diente por diente. ¿Será que al que le sacaba un ojo le tenía que sacar el ojo? Usted le sacaba el otro al otro. Ahora el que me las hace me las paga, y ahí viene, ¿me entiende ese dicho que dicen? El que me las hace me las paga. Pero ahora en Cristo no, ahora el que me las hace lo tengo que perdonar, tengo que mostrarle la compasión, el amor de Dios, bendito sea el Señor. Entonces tenemos que sujetarlos a esa autoridad de la palabra de Dios, pero si no lo sujetamos, hermanos, y decimos ir al cielo, ¿estamos aquí todavía? Alaba a Dios entonces, Dios es bueno. Aleluya, gloria sea al Señor. Te alabamos, Señor. Alabamos a Dios porque Dios es bueno. Amén. ¿A cuántos el Señor los habló temprano en la palabra? Amén. Ya se les olvidó el mensaje. Amén.
Aleluya. Vamos a ver el verso 4. Porque es servidor, dice, de Dios para que para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano, dice, lleva la espada. la espada. Aleluya, así es. Vamos a ver. Vamos a poner este ejemplo. Cuando usted ve a un policía con el uniforme, pero usted ve a ese policía con el uniforme, usted lo respeta, va. Si él le dice que se pare, se detiene, porque le ve el uniforme, sabe que es autoridad. Ahora bien, ¿por qué cuando se les dice que tienen que venir vestidos del uniforme que se les ha dicho que traigan las damas, vienen, me entiende, de otro color? Alaba a Dios si puede. Estamos siendo rebeldes, ¿va? Estamos aquí todavía. Ahora bien, los caballeros, ahora voy con los caballeros. Si le dice blanco y negro, ¿por qué venimos de otro color, pues? Estamos aquí. Y decimos, ¿me entiende? Aleluya, vamos al cielo. ¿A qué cielo vamos entonces? Hermano, Así es. por favor, no los engañemos. Dios no puede ser engañado. ¿Me entiende? Si se les dice, hermano, mire, hermano, de repente se le dice, hermano, vamos a poner uniforme, ¿para qué? Para distinguirlo. Si le dice, hermano, usted tiene que venir de ujier y tiene que vestir, ¿me entiende? Este es el uniforme, los ujieres tienen que... Entonces, ¿por qué? Para que lo respeten. Ahora bien, si usted encuentra a ese mismo policía que encontró uniformado, a que usted se para, pero si usted ve a ese policía, ¿me entiende? En sus horas de descanso ya no lo ve uniformado, lo ve como un civil, igualmente que usted, y ese mismo policía lo quiere parar, usted no lo respeta porque no le ve el uniforme. Así es cuando nosotros hemos perdido la autoridad, que ni los demonios lo respetan, no se sujetan. Aleluya. ¿Me entiende? De repente hubo una hermanita que estaban orando allá, el pastor le dice, no, y era un diácono tremendo, mira, hermano, y el diácono, el pastor estaba ahí queriendo, haciendo la liberación, y de repente dice que el pastor iba, y el diácono se le había adelantado al pastor, porque el diácono iba un poco más cerca del pastor, y dice que el diácono ya había llegado, y de repente cuando llegó el pastor, ¿me entiende? Vio que el diácono venía corriendo para afuera, bien chamucado, porque el enemigo le había dicho sus verdades en la cara. ¿Cómo tú me quieres sacar a mí si tú sos un fornicario, un adúltero? ¿Me entiendes? Ya sea, el enemigo mismo le había restregado sus verdades. Por eso, hermano, nosotros tenemos que guardarlos en santidad para el Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Me entiendes? Pero de repente llega mira, hermano, yo recuerdo el otro día, en los años, recuerdo que llegó un evangelista a la iglesia, y este evangelista llega y dice, hermano, venga y ponga mano sobre ese hermano, porque lo vio que estaba bien endemoniado a la hora, ¿me entiendes? La administración, yo lo miraba que él corría para un lado y se iba para otro lado, y iba para otro lado, y luego de repente iba, ¿me entiendes? Bien obediente a poner mano, y oí la voz que me dijo, no vas a poner mano en eso. Y el necio que quería que yo le pusiera mano. ¿Y por qué? Si él, ¿me entiende? Si el siervo que el Señor si el Señor lo manda a predicar, ¿me entiende? Y Él los ha dado la autoridad que pondremos la mano sobre los enfermos y ellos sanarán, sobre los endemoniados y ellos quedarán libres en el nombre de Jesús. Pero que lo que sucede, ¿me entiende? Que hay pecado. Y ¿me entiende? El mismo pecado, tienen miedo, ¿me entiende? Enfrentarse. Entonces este diácono era lo que estaba pasando y de repente lo encuentra el pastor, ¿me entiende? Y le dice, ¿qué pasó? No, pues ya el enemigo lo había, ¿me entiende? Avergonzado. ¿Y por qué no lo pudieron sacar? Amén, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque había perdido la autoridad. Hay muchos que se han perdido la autoridad, y cuando se pierde la autoridad en el hogar, hermano, eso es lo que sucede. Muchas veces el hombre, ¿me entiende?, perdido la autoridad sobre el hogar, y eso es lo que sucede. Se ha faltado al respeto. Por eso, mujeres, esposas, no le falten al respeto a su esposo en ninguna manera. ¿Sabe por qué?
porque él va a entregar cuenta un día y la autoridad que Dios le ha dado, él me entiende, que guarde de su familia, y si él me entiende ha faltado el respeto a su familia, entonces me entiende, ha perdido la autoridad, en aquel día va a entregar cuenta a él delante de Dios. Sí, amén. Amén. Entonces no tome la autoridad usted, ¿me entiende? Ahora sí, en lo espiritualmente sí, si usted ve que el hombre se está quedando, amén, y que entonces usted tiene que tomar la autoridad como, ¿me entiende? Como guerrera y ponerse a pelear, a orar, ¿me entiende? Y hay mujeres que son más, tienen más autoridad que los hombres, hablando espiritualmente, porque la mujer es más sometida, es más sensible a la presencia de Dios, es más, ¿me entiende? Lloran, o sea, derraman sus lágrimas más fácilmente, y nosotros los hombres somos duros para llorar, ¿va? ¿Cuántos hombres lloran ante la presencia de Dios? Amén, dice el hermano Giovanni. Gloria sea a Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Poderoso Dios. Llorar ante la presencia del Señor es bonito. Sí. Amén. Avanzamos. Bendito Dios. Entonces tengamos cuidado de no perder la autoridad. Amén. Sabemos que esa autoridad ha sido dada de parte de Dios. Verso 5. Por lo cual dice, es necesario, dice, establecerles sujetos, no solamente, estarles sujetos, no solamente por razón, dice, de castigo, sino también por la causa de ¿qué? De la conciencia. Es necesario estar sujeto. Ahora bien, ya les aclaré al principio en qué cosas es que usted no tiene que sujetarse, ¿me entiende? En algo lo cual si le dicen, tira la Biblia y patéala, no podemos hacer eso nosotros, ¿verdad que no? Entonces ahí Dios va a hacer algo por librarlo, como libró a Daniel, lo va a librar. Y si es que lo van a matar, gloria sea al Señor. Amén, pero ¿me entienden? No negar nuestra fe. Aleluya. Gloria a Pero Dios. hay unos que no necesitan que le pongan una pistola para que niegue su fe. Ya la han botado, ya le han negado su fe. Tenemos que tener cuidado. Mantengámoslos en esa obediencia. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. Terminamos ya. 2:30 les dije, estamos ya para llegar a las 2:30. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. Primera. En el capítulo 2, versículo 19, la palabra misma dice, porque esto dice, merece aprobación. Si alguno a causa, dice, de la conciencia delante de Dios sufre molestia, dice, padecimiento injustamente, gloria sea al Señor. Amén. Porque esto, dice, esto merece, dice, aprobación. ¿De quién? De parte de Dios. Amén. Si usted, gloria sea al Señor, sufre molestia, ¿me entiende? Ahora bien, cuando les ponía o sea, por lo que había pasado, gloria sea al Señor, la humillación que había pasado Daniel, y la sentencia que había era una sentencia prácticamente que fuera echado en un horno de fuego, o fuera mandado, ¿me entiende?, echado a un pozo con leones. Prácticamente era la muerte segura. Pero sabemos que Él dijo, sea que Dios lo guarde o no lo guarde, no negaremos nuestra fe. Amén. Porque los tiempos que estamos ahora viviendo, hermanos, son tiempos en el cual, hermano, viene la persecución. Aún aquí le damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy no los han perseguido. Pero que cuando venga la persecución, hermano, si nosotros, ¿me entiende?, sin necesidad que nos ponga una pistola, muchas veces negamos la fe. Con nuestros hechos, pues, la manera como los comportamos, con no sujetarlo, gloria sea al Señor, a la autoridad que Dios ha puesto. Amén. Por eso tenemos que guardar respeto a las autoridades. Cuando usted ve a un policía, ¿me entiende?, salúdelo, y Dios le bendiga, y nunca diga, ¿me entiende?, muchos, ¿me entiende?, hablan mal de ellos. Respétenlo.
hay que respetarlo, ¿va? Sí, amén. Hay que estar sujeto a las autoridades. Amén. Porque todas son establecidas de parte de Dios. Jesús mismo, gloria sea al Señor, los enseña. Mira, hay muchos los cuales